Por tanto, gracias. Como decía, pues vamos a seguir en castellano con estas cuatro interesantes charlas. La primera de ellas es por cuenta de Juan Garrido Jurado, de la Universidad de Córdoba, sobre control multiobjetivo de aerogeneradores, USVP, para reducción de cargas. Así que bueno, ya tiene preparada la presentación. Muchas gracias, Juan. Así que cuando quieras, si quieres, puedes empezar. Creo que estás por ahí, ¿verdad, Juan? Te oímos, pero muy bajito. Carmen, el micrófono. Ahora mejor. ¿Se oye? Sí, sí, muy bien ahora. Vale. No estaba diciendo que quería agradecerle a los organizadores del workshop por invitarnos al grupo de automática de la Universidad de Córdoba a hacer esta presentación de la línea que tenemos abierta. Antes de pasar a los contenidos, pues me gustaría un poco indicar los investigadores del grupo Prinia que estamos enmarcados en esta línea, que aparte de mí somos Francisco Vázquez, Mario Ruz y el profesor Fernando Morilla. Y luego aparte Manuel Lara, que ha sido becario FPU, que está haciendo la tesis doctoral en estos temas. Indicar también que hemos conseguido financiación a través del Ministerio con un proyecto Reto y también otro proyecto del Programa Operativo FEDER de Andalucía, de un proyecto de un año que termina ahora en diciembre. Bueno, esto es el índice de la presentación. Me voy a centrar intentando ajustarme al tiempo. Sobre todo hablaré de la metodología y de los resultados que tenemos de 3 trabajos, uno de ellos publicado y 2 que están en revisión. Bueno, en cuanto a la motivación de estas líneas, dada la transición energética y ecológica en la que nos vemos inmersos, para la reducción de gases de efecto invernadero, la menor dependencia energética de otros países y atender a la mayor demanda cada vez de energía, pues bueno, están los países de Europa, Estados Unidos, China, la energía renovable están teniendo un gran impulso y entre ellas la energía eólica juega un rol principal, ya que es la segunda más importante, ¿no? Entonces, bueno, en los próximos años se espera que siga expandiéndose y nosotros pensamos que para ello es necesario aumentar su competitividad, la cual se puede hacer desde 2 puntos de vista. Uno de ellos sería mejorar la productividad, lo cual se conseguiría aumentando su eficiencia energética, y otro, reducir los costes de operación y de mantenimiento, y dado que las turbinas eólicas se ven sometidas a diferentes cargas estructurales que reducen su vida útil, pues disminuyendo o mitigando estas cargas, pues disminuirían estos costes de mantenimiento y aumentaría la vida útil de las turbinas. Además, estos aspectos son más importantes cuanto mayor es el tamaño de los aerogeneradores. Y nosotros pensamos que estas dos cosas se pueden hacer desde el punto de vista de control, mediante lazos de control. Entonces, por ahora nos hemos centrado en aerogeneradores de velocidad variable, horizontales, de 3 palas, porque son los más extendidos. Y por ahora los trabajos que tenemos son onshore, aunque ya hemos trabajado un poco en aerogeneradores anclados en la costa y por tanto sometidos a olas, pero no son todavía flotantes. Unos breves antecedentes para contextualizar dónde trabajamos nosotros. Los generadores de velocidad variable, sabemos que cuando el viento es inferior al nominal, no nos dan la potencia nominal del generador y por tanto, bueno, se trabaja con un lazo del par electromagnético, dejando el pitch fijo para intentar, en función de la velocidad del viento, hacer que el rotor gire a una velocidad que es óptima en función de las curvas características de cada turbina para extraer la máxima potencia del viento. Cuando ya llegamos a un viento determinado, el viento nominal, lo que hacemos es que intentamos limitar la potencia que extraemos del viento para quedarnos la potencia nominal de la turbina. En esta región, la región de plena carga, que es la que yo voy a presentar los trabajos que tenemos hechos hasta ahora, el par electromagnético se deja fijo al valor nominal y se controla la potencia o la velocidad del generador a su velocidad nominal. Este lazo de control con el pitch pues, se puede hacer desde simples PID hasta lo que serían controladores más avanzados, como son controles inteligentes, generalmente adaptativos en función de la velocidad del viento. Hay en la literatura algunos controladores multivariables que funcionan en todo el rango. Y luego, bueno, estos controladores pues, se suelen ver apoyados por controladores feed-forward del viento, con tecnología tipo LIDAR y estimadores de viento, que siempre suele haber. Nosotros en los trabajos que voy a presentar, el estimador de viento lo consideramos ideal. Es una cosa que tenemos pendiente, en la que ya también tenemos hecho alguna cosa. Eso en cuanto a la potencia. Pero luego, como he dicho antes, los aerogeneradores, debido a que están sometidos a un perfil de viento no homogéneo, no uniforme y con componentes estocásticas y turbulentas, pues aparecen desequilibrios en su estructura que dan lugar a esas cargas que reducen la vida útil
y que puede incluso reducir la calidad de la potencia que se genera. Principalmente se estudian 5 cargas, las 2 de la torre, momento lateral, side to side o frontal, fore-aft, el momento de las palas también, de lado a lado y frontales, y el momento de torsión que se da en el eje al girar, ¿no? Para intentar mitigar estas cargas, pues bueno, hay amortiguadores pasivos o semiactivos, como los amortiguadores de columna de líquido, pasa que hay que incurrir en unos dispositivos adicionales, y nosotros lo enfocamos de otra manera distinta, intentando inyectar amortiguamiento con controladores activos, utilizando las variables manipuladas que tienen los aerogeneradores. Entonces, en este sentido, los aerogeneradores son sistemas subactuados, porque queremos controlar muchas variables, pero solamente tenemos 2 variables manipuladas, que son el pitch y el par electromagnético. Y en una de ellas siempre se utiliza para hacer control de potencia, en función de la zona de operación en la que estemos. Entonces, ahí surgen un poco las cuestiones que nosotros planteamos en esta línea, que hay interacción entre lo que sería la generación de potencia y la mitigación de las distintas cargas. Además, hay interacción entre las distintas cargas del aerogenerador, a lo mejor si reduce una, aumenta otra. Entonces, un poco estudiar esa interacción entre las diferentes cargas y ver si se pueden diseñar o añadir lazos adicionales de control que intenten buscar un compromiso entre la generación de potencia y la reducción de las diferentes cargas estructurales. Y ver también si son válidas en las distintas zonas de operación. Luego comento aquí un poco del control de pitch individual, donde creemos también que se pueden hacer más mejoras. Así que bueno, el objetivo principal de esta línea es esa, proponer esquemas de control multivariable que busquen ese compromiso y analizándolos poco a poco de manera progresiva al ir añadiendo más cargas de las que, diferentes tipos de cargas. En cuanto al procedimiento que nosotros utilizamos, nosotros trabajamos con OpenFast y con Simulink. La parte eléctrica no vamos a comentar nada, en esta presentación solamente de la parte, digamos, aerodinámica. Esa parte la modelamos en OpenFast y la parte del viento también. Como, bueno, sabéis que eso se hace a través de archivos de texto. Y luego la parte de control, que es la que nosotros diseñamos, lo hacemos en Simulink. Como OpenFast viene con una Fusion compilada, te permite comunicarte en tiempo de simulación con los resultados que te da OpenFast. Entonces en Simulink pues, establecemos los diferentes controladores. Una vez que establecemos un control determinado que queremos optimizar, y decir, la optimización la hacemos en MATLAB con algoritmos genéticos. Entonces, lo primero sería determinar cuáles son los objetivos que queremos optimizar. Nosotros ponemos una función relacionada con lo que sería la generación de la potencia y luego otros relacionados con la mitigación de las cargas estructurales. Determinamos cuáles son las restricciones, unos valores iniciales, el espacio de búsqueda y el algoritmo que utilizamos generalmente es el NSGA2 cuando tenemos más de un objetivo. Luego, en cuanto al proceso de optimización, utilizamos un proceso de optimización basado en lo que sería en simulaciones. Entonces, esto es una desventaja que tenemos, que el coste computacional es bastante elevado. Aquí, el modelo en el que nos basamos, en algunos casos hemos utilizado modelos linealizados, en otros hemos utilizado directamente OpenFast, que hace que la carga computacional sea todavía mayor. Pero bueno, el resultado final de estas optimizaciones para cada punto de operación, pues es un frente de Pareto. Y aunque este método, hasta aquí, hay que hacerlo offline, una vez que tenemos el frente de Pareto, la información ya del frente de Pareto sí se podría utilizar en otras metodologías que se implementasen de manera online, ¿no? Aquí muestro un frente de Pareto, que serían los puntos estos rojos, de dos objetivos, la integral del valor absoluto del error de lo que sería la velocidad del generador, que está relacionada con la potencia, porque el par electromagnético está fijo, y la tasa de variación de las oscilaciones Fourier de la torre. Entonces, este sería el óptimo desde el punto de vista de la oscilación de la torre, y este punto de aquí sería el óptimo desde el punto de vista del IAE, de la potencia, ¿no? Todas estas soluciones de aquí serían soluciones de compromiso, son óptimas desde el punto de vista de Pareto. Entonces, para elegir una de estas soluciones con las cuales ya hacer ajustar bueno, que se corresponden con un conjunto de parámetros de los controladores que propongamos, pues utilizamos métodos de decisión multicriterio. En concreto, utilizamos estos tres que buscan ese compromiso entre objetivos. Por ejemplo, el de TOPSIS te calcula la solución óptima, que sería bajando aquí y esta solución hacia la izquierda, este punto, y la más pesimista, que sería la contraria, por aquí más o menos, pues te busca la que está más lejos de la más pesimista y la más cercana a la más óptima. En este caso, pues sale este punto de aquí. Sale por aquí porque esta recta, si vemos la escala, está muy pequeña, esto sería casi una recta vertical, en verdad. Pero bueno, la idea de estos métodos es eso, buscar un compromiso. ¿Qué hacemos luego? Hacemos una especie de media de estos métodos de decisión. Cogemos cada uno de estos puntos de los frentes de Pareto, que solemos calcular entre 40 y 50 puntos. Cada uno de estos puntos te lo ordena para cada ranking. Por ejemplo, este punto de aquí a lo mejor, pues para Topsia es el número 2, para Vicor
que es otro método de decisión, es el 3, y para SAU, o a lo mejor es el 20, ¿no? Pues esas posiciones hace la media de esas posiciones, obteniendo así un ranking promediado. Pues la solución, el punto de Pareto que tiene ese ranking promediado más pequeño, es el que cogemos como solución satisfactoria y que proponemos como controlador. Y el siguiente paso ya sería evaluarlo, que la evaluación siempre la llevamos a cabo con OpenFast. Bueno, siguiendo ese procedimiento, voy a presentar algunos de los trabajos que tenemos hechos. En un primer trabajo hicimos un control adaptativo de potencia y de mitigación de las oscilaciones Fourier. En la zona nominal, digo, todos los trabajos son en zona nominal. Para el control de potencia, básicamente teníamos un PI y un control feed forward del viento. Y luego, para lo que es la mitigación de las oscilaciones Fourier, medíamos la velocidad de esas oscilaciones en la torre, la multiplicamos por una ganancia, lo cual nos daba una componente de pitch, una componente Fourier. Esto es lo que se conoce como el control de amortiguamiento activo de la torre de la componente Fourier. Entonces, en este caso, lo aplicamos a la turbina de 5 megavatios de NREL en formato onshore. Obtuvimos 6 modelos linealizados en 6 puntos diferentes de la zona nominal, que son los que utilizamos luego en la optimización, y además también lo utilizamos para calcular el control, el feed forward de respecto al viento. Este control feed forward lo multiplicamos por una ganancia entre 0 y 1 para darle más o menos importancia. Luego los otros parámetros son los parámetros del PI y la ganancia esta de la amortiguación por EA. En la optimización definimos dos objetivos, el que comentaba antes del IAE de la velocidad del generador y la tasa de variación de las oscilaciones Fourier. Y obtuvimos la frente de Pareto de los 6 puntos de los 6 puntos de operación, y para cada uno de ellos pues determinamos la solución satisfactoria, como he comentado antes. Y el siguiente paso pues, fue ya evaluarlo. Todo, bueno, este controlador se implementó de manera adaptativa. Y bueno, hacemos unas simulaciones siempre, ya digo, utilizando OpenFast. En este caso lo comparamos con un control de ganancia programada PI que venía en la literatura, que es el azul, el rojo es el nuestro. Mejorábamos lo que era el seguimiento de la velocidad del generador y también reducíamos más lo que eran las oscilaciones Fourier. Luego, en todos los trabajos generalmente hacemos una comparativa cuantitativa, utilizando no solamente los índices que hemos utilizado en la optimización, sino también otros índices adicionales que, aunque no se hayan utilizado en la optimización, pues es interesante verlos, ¿no? En este caso, pues añadíamos la tasa de variación del pitch, la tasa de variación de lo que serían los momentos Fourier y momentos side to side. Y utilizamos diagramas Spider para hacer esa comparativa. En esta de aquí de la izquierda utilizamos como base, como referencia, el control que hemos utilizado aquí de baseline, de que estaba en la literatura. Y aparte, aunque no se muestran en la simulación de la izquierda, también calculábamos lo que serían los controladores adaptativos óptimos, pero teniendo en cuenta solamente uno de los criterios de optimización. Hemos ¿Otra utilizado maleta? dos, el IAE y el de la tasa de variación Fourier. Pues bueno, el óptimo desde el punto de vista solamente de potencia y el óptimo desde el punto de vista solamente de mitigación de las cargas. Aquí se ve que se reducían Hostia, perdón. en torno, bueno, el control, este baseline que utilizamos, pues bueno, se ve que todos los controles óptimos que tenemos lo mejoran, reducen un 90% el valor del IAE, reducen en torno a un 20%, un 40% lo ¿Da que un son vaso? la tasa de variación Fourier y de otros momentos, eso sí, a costa de aumentar la tasa de variación del pitch. Pues hemos metido varios lazos sobre el pitch. Y luego aquí en este de la derecha, lo que hicimos fue comparar el control que nosotros proponemos, que es el rojo, con los otros dos óptimos. El que es óptimo desde el punto de vista de la potencia, que sería el verde, pues bueno, consigue reducir, el que mejor reduce, digamos, el IAE relacionado con la potencia, pero tiene un aumento de un 20% y un 7%, bueno, un 20% de lo que sería el momento Fourier y del 7% de lo que es la tasa de variación de las oscilaciones Fourier. Mientras que el óptimo desde el punto de vista de la mitigación de las cargas Fourier, el que más la reduce, pero tiene un empeoramiento de en torno al 50% de lo que sería el IAE. Entonces, bueno, como conclusión, la solución que nosotros proponemos en rojo, pues parece que es la que tiene un mejor compromiso de todos estos índices. Luego, un segundo trabajo que hicimos, que está ahora mismo en revisión en la revista Energy Report, fue buscar un amortiguamiento activo de las dos componentes, de las dos oscilaciones que se dan en la torre, lo que es el Fourier y side to side. El control activo de las oscilaciones Fourier lo hicimos como antes, con una componente extra del pitch, y lo que es la mitigación de las oscilaciones side to side con una componente extra del par electromagnético, limitada entre más o menos 10% del valor nominal del par. Aquí además en este trabajo consideramos cambio en la dirección del viento,
para que se viera más el efecto del viento sobre lo que era la componente side to side. Entonces, bueno, tenemos un eje de referencia fijo en la torre y luego otro eje de referencia móvil cuando gira la góndola, que está unido, digamos, a la góndola. Entonces, bueno, para cambiar, digamos, del sistema de referencia fijo al que está unido a la góndola, utilizamos esta matriz de referencia. El esquema de control que propusimos es el que se muestra aquí. Tenemos un control PI para el control de la velocidad del generador relacionado con la potencia, que da una componente de pitch colectivo, que es la misma para las 3 palas. Luego medíamos las aceleraciones fore-aft y side-to-side de la torre, las integrábamos para tener las velocidades, las pasamos por la matriz de rotación para pasar digamos, al sistema móvil de la góndola. La componente fore-aft la multiplicamos por una ganancia y nos da la componente adicional de pitch para el fore-aft y la velocidad de side to side la multiplicamos por una ganancia también y nos da la componente extra del par electromagnético. Y luego aparte, bueno, tenemos un controlador de yaw para que cuando cambie la dirección del viento, pues gire la góndola. Pasa que este controlador nosotros no lo hemos diseñado, hemos usado uno que venía ya en la literatura. Aplicamos este esquema a la turbina de 5 megavatios otra vez y en este caso la optimización incluso la hicimos directamente con OpenFast, no con modelos linealizados desde la matriz de rotación, etcétera. Los parámetros ajustados eran estos 4 y en este caso los objetivos que propusimos en la optimización era el ISE de la potencia, la suma de la desviación estándar de las oscilaciones Fourier y side to side, relacionado con lo que sería la amplitud de dichas oscilaciones, y la tasa de variación de las oscilaciones de la torre combinada. En principio lo relacionamos más con lo que sería la frecuencia, ¿no?, de las oscilaciones. Obteníamos estos frentes de Pareto tridimensionales y en este trabajo lo que hicimos es analizamos un poco la mejora que se conseguía al ir añadiendo estos lazos adicionales de mitigación de las cargas. De tal manera que el amarillo sería solamente el control de pitch colectivo para la velocidad del rotor del generador, el verde cuando le añadimos solamente el lazo de mitigación de las cargas side to side, el rojo cuando le metemos el lazo para mitigar las cargas fore-aft, y el azul, el que llamamos full control, el que tiene todos los lazos de control. O sea, el esquema de control completo que he presentado en la transparencia de antes. Si proyectamos estos frentes de Pareto en 2 dimensiones, pues por ejemplo, una conclusión a la que se llegó es que bueno, la desviación estándar de las oscilaciones y la tasa de variación de las oscilaciones de la torre estaban positivamente correlacionadas, por tanto podríamos haber utilizado solamente una de ellas y haber hecho la optimización con 2 objetivos en vez de con 3. Y haber obtenido frentes de Pareto como estos, en donde sí se aprecia que hay un compromiso entre el ISE de la potencia y la tasa de variación de las oscilaciones. Lo que sí se observa interesante de esto es que, bueno, al añadir esos lazos adicionales, pues conseguimos desplazar los frentes de Pareto hacia la izquierda, que es lo deseado. Porque si, por ejemplo, estamos trabajando en este punto de aquí, donde el ISA es 4 y la tasa de variación es de 17, al añadir cualquiera de estos lazos, pues podemos desplazarnos hacia la izquierda, manteniendo el ISE igual, al mismo valor, pero mejorando la tasa de variación de las oscilaciones de manera considerable. Bien, en cada uno de estos frentes de Pareto no se ve muy bien, pero también hicimos el mismo proceso de utilizar método de decisión multicriterio, calcular la solución promedia, y esa es la que implementamos luego para evaluar en OpenFast. Aquí una simulación de un cambio de viento extremo, según la normativa esta, en donde el viento cambia a los 200 segundos bruscamente. Entonces, un cambio en la góndola. Entonces, pues analizamos lo que serían las oscilaciones para los distintos esquema de control que se han dicho. Aquí se verían las oscilaciones fore-aft y side to side respecto al sistema de la góndola. Aquí no se aprecia muy bien, digamos, la mejora, pero aquí, por ejemplo, el control full control, que tiene, digamos, el lazo de control para atenuar la componente side to side, pues se ve que la reduce, ¿no? En esta gráfica de aquí arriba, a la derecha, lo que se mostraba era el componente fore-aft y side to side en el sistema fijo y en el sistema móvil de la góndola. Lo que se intenta, digamos, mostrar aquí es cómo estaban oscilando los puntos en torno a los cuales está oscilando la torre, bueno, la góndola, en el sistema fijo. Cuando cambia, al principio está oscilando en esta posición, cuando cambia el viento de dirección bruscamente a 30 grados, pasa a oscilar en torno a esta otra dirección. Y lo que se intentaba mostrar un poco es que cuanto más reducidas sean estas zonas borrosas que se ven, pues menores son las oscilaciones. En el caso del del full control, que es el que tiene todos los lazos, pues es el que tiene una menor, digamos, dispersión. Mientras que el amarillo, no sé si se aprecia muy bien, que era el que solamente tiene el control de pitch colectivo, el PI, pues el que tiene una mayor dispersión y por tanto más oscilaciones. Y este sería el análisis en el dominio de la frecuencia, donde aquí se ve, digamos, la respuesta de las oscilaciones fore-aft, estos picos
se dan en los lazos de control que no tienen el lazo para la atenuación FOREAF, que sí se ve reducido cuando sí hay esa componente, ese lazo. Y aquí lo mismo, pero para la componente side-to-side, que también estos picos pues, se ven reducidos en aquellos esquemas de control que tienen esa componente extra de amortiguamiento activo para la componente side-to-side. Y luego, como en otro trabajo, pues hacemos también un análisis cuantitativo con diferentes índices. En este caso de aquí mostramos los índices que se han utilizado en la optimización y bueno, el full control, el que tiene todos los lazos, consigue una reducción de en torno al 25% de los índices relacionados con lo que sería las oscilaciones de la torre, mostrando solamente un empeoramiento del 4% en el ISE de la potencia. ¿Vale? En estos esquemas, en estos diagramas de Spider estamos utilizando el CPC, el control colectivo, solamente el PI, como base para compararlo. Aquí calculamos otros índices relacionados con lo que serían las oscilaciones de la torre, la desviación estándar de la componente FOREAP, side to side, las tasas de variación independiente FOREAP, side to side, y la tasa de variación de los momentos FOREAP y side to side. Y aquí la desviación estándar de la potencia. Para cualquiera de estos esquemas, al añadir los lazos, no se aprecia que haya un empeoramiento importante de la desviación estándar de la potencia, pero sí hay mejoras en los índices relacionados con la mitigación de las cargas, que pueden oscilar en torno al 20, el 50%. Y en el caso del full control, pues el que consigue mitigar mejor todos estos índices, ¿no? Aquí no aparece mostrado, pero como pasaba en el trabajo anterior, esto se hace a costa de una mayor tasa de variación de la variable manipulada, es decir, del pitch y del par electromagnético. Y luego, bueno, en esta gráfica aquí, en este diagrama Spider de la derecha, lo que se muestran son los TEL, lo que sería la carga de daño equivalente, que es un índice que se calcula a partir de las series temporales, que es el más típico que se usa en la literatura para determinar la fatiga de las diferentes cargas. Estas son las 5 cargas que comentaba antes al principio de la presentación, las típicas, ¿no? Entonces, los controladores, como se han diseñado para atenuar o mitigar las cargas fuera de sus ahí, pues bueno, en estos momentos lo reducen, como se aprecia aquí. El edge wide de las palas no se ve muy afectado y el flag wide de las palas y el momento de torsión del eje, pues sí se empeoran un poco. Entonces, bueno, en los siguientes trabajos, pues empezamos ya a trabajar con estas dos cargas de aquí. El siguiente trabajo que lo tenemos mandado al IFAC está relacionado con el control individual de las palas, que se suele utilizar para mitigar las cargas cíclicas de las palas. Generalmente pues se tiene un control de pitch colectivo relacionado con la potencia y luego un control IPC que da una componente diferente individual a cada una de las palas del aerogenerador. Bueno, este control IPC pues recibe la medida de los momentos de cada una de las palas. Como están referenciados a un sistema móvil, se pasa a un sistema fijo mediante la transformada de Coleman. Y en la transformada de Coleman aparecen dos momentos, el momento de Till y de Yaw, y sobre ellos pues, se suele hacer un control descentralizado que da lugar a dos componentes de pitch, el de Till y de Yaw, que con la transformada inversa de Coleman pues ya pasan a lo que serían los pitch individuales que hay que coger y darle a cada una de las palas. Este trabajo se ha hecho en colaboración con la gente de Delft y ellos ya previamente, al hacer la transformada inversa de Coleman, este ángulo de aquí, que es el ángulo de azimut de las palas, le añadían un offset y demostraron que al añadirle ese offset el desempeño del IPC mejoraba. Lo que pasa es que ellos habían comparado un IPC sin offset de azimut con otro que sí tenía ese offset de azimut y además optimizado. Entonces nosotros lo que les propusimos es, vamos a ver cuál es la mejora en porcentual que verdaderamente se consigue si comparamos con un control IPC sin offset de azimut, pero que sí esté optimizado, con otro que tenga el offset de azimut, pero y que también esté optimizado. O sea, que los dos estén optimizados para ver verdaderamente cuánto es la mejora que se puede conseguir. Lo aplicamos a la turbina de 5 megavatios, utilizamos en este caso el índice de Dirlich, que es algo parecido al DEL, pero se calcula un poco de manera diferente, y implementamos un esquema IPC para dos armónicos. Para el primer armónico, estos son los armónicos en función de la velocidad de rotación del rotor, el esquema IPC para el primer armónico y el segundo armónico pues, se ponen en paralelo. Aquí tenemos los controladores individuales para cada uno de estos momentos, lo que sería hacer la transformada, que se supone que están en cuadratura y desacoplados, aunque verdaderamente luego en la práctica no es así. Y bueno, como ellos trabajaban con controladores integrales, dándole la misma ganancia en ambos lazos, nosotros eso lo respetamos, lo dejamos así, aunque nosotros pensamos que aquí se podrían hacer mejoras cambiando los controladores. Hicimos una optimización, la evaluamos y bueno, pues el IPC con offset azimut era el que obtiene
el menor índice del DIRLI, de los momentos de las palas, lo cual ya lo esperábamos. Y bueno, lo que medimos era más o menos que en comparación con el controlador optimizado sin ese offset de azimut, la mejora que se conseguía era del 11%. Lo interesante también es que la tasa de variación del pitch, que cabría esperar que aquí fuese mayor que la del otro, porque tiene menor índice de DIRLI, pues aquí también es menor. Eso se aprecia mejor aquí en la simulación. Viento turbulento, bueno, lo he dicho antes, la potencia no se ve prácticamente afectada con los controladores IPC. Aquí se ve el momento en una de las palas, el CPC, bueno, el negro es el que no tiene IPC, por tanto hay más oscilación, el azul y el rojo, pues sí son IPC, el rojo con offset de azimut es el que más la reduce, y aquí vemos el pitch. Y cabría esperar que como el rojo reduce más el momento, pues digamos la variación del pitch fuese mayor. Sin embargo, aquí también la reducción del pitch es menor. O sea que al añadir el offset de azimut parece que solamente trae mejoras en cuanto a lo que es el control IPC. Y la reducción de esta tasa de variación del pitch también está en torno al 11%. Y bueno, aquí en el análisis en el dominio de la frecuencia, pues también se aprecia lo mismo. Entonces sería de los momentos de una de las palas, este primer armónico, este primer pico, pues se ve reducido por los dos esquemas de IPC, con y sin azimut, pero el segundo armónico solamente se reduce con el esquema que tiene el offset de azimut, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando en estos esquemas de IPC, haciendo ya frente de Pareto, que vemos que siempre se desplazan a la izquierda, que es lo positivo. Esperamos tener más estancias y más colaboraciones con la gente de Delft. Luego también hemos tenido contactos con la gente del CENER. Manuel Lara hizo también otra estancia allí de mes y medio. Estuvo trabajando con una turbina de 15 megavatios. Y lo que se hizo básicamente, hay un controlador rojo, ya que ya viene como por defecto para esta turbina. Se le añadió el control activo para la mitigación de las oscilaciones side to side, con una componente adicional del par electromagnético, como el trabajo de antes, en la región nominal. Incluso esta también a la que se le pusieron olas al considerar que estuviese anclada en la costa. Entonces, bueno, aquí estamos trabajando y seguimos trabajando y esperamos seguir haciendo estancia y colaborando con la gente del CENER. Luego, trabajo que nos queda pendiente, bueno, pues seguir trabajando en más carga, viendo también lo que sea inclusión de lazos adicionales, las optimizaciones, incluir el estimador de viento, que esto es una cosa que tenemos ya algo hecho, ver si estas mejoras, cómo funcionan estos lazos adicionales y estas mejoras en la parte de seguimiento de máxima potencia, intentar acelerar las optimizaciones en MATLAB, Simulink, las que hacemos para la optimización. Y luego, bueno, un par de cosillas. Estamos ahora mismo proponiendo un benchmark para lo que es el concurso de ingeniería de control del Comité Español de Automática. Y luego otro trabajo que hemos empezado, que si tenemos algo preparado lo mandaremos a las próximas jornadas automáticas, es conectar OpenFast con con el simulador PLC SIM de Siemens del 1500 o directamente con un 1500 utilizando Simulink como, digamos, como interfaz de comunicación. De tal manera que los controladores, en vez de tenerlos en Simulink o en C, pues los tengamos directamente implementados como si fuese un PLC real, que pensamos que es más interesante desde el punto de vista industrial. Y bueno, eso es un poco en lo que estamos trabajando. Bueno, quedaría otra cosa también, que sería ya movernos cada vez más a lo del tema de las olas, ¿no? Y eso es un poco todo. No sé si he ido muy rápido, pero bueno. Gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación, muy interesante. Y bueno, si hay preguntas entre los asistentes, ya veo que Matilde levanta la mano. La primera. Adelante, Matilde, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por tu charla. La verdad es que me ha parecido muy interesante y un poco el objetivo de estas charlas es pues detectar puntos en común y posibles sinergias y colaboraciones. Y desde luego yo creo que bingo, ¿no? O sea que cuando vayamos presentando nuestras líneas de investigación vamos a ver que coincidimos en muchos temas y la verdad es que eso es muy de agradecer, ¿no? El saber también qué hace otra gente para poder, pues eso, ver posibles colaboraciones o participaciones o estancias también para aprender y así, o sea que eso vaya por delante, ¿no? Mi enhorabuena a ti y a todo tu equipo, que veo que estáis muy bien orientados y que trabajáis muy bien.
O sea que yo tenía, nada, dos o tres preguntillas así muy cortas. La primera, en las flotantes por lo menos, hay autores que dicen que las vibraciones side to side son irrelevantes frente a las fore aft. Y de hecho, pues apenas se estudian, apenas se consideran. Entonces quería saber si para vosotros, que habéis dedicado bastante esfuerzo a trabajarlas y a intentar eliminarlas, si os parece que sí que son relevantes, si en orden de magnitud son comparables, o si es porque para las turbinas onshore o las bottom fix a lo mejor sí que son más equiparables y quizá en las flotantes, como son tan grandes las fore aft, pues sí que se puedan despreciar las side to side. Un poco es porque me llama la atención, porque yo había leído otra cosa, ya te digo, pero más referido a las flotantes y era un poco por saber si valía la pena considerarlas o no. Bueno, las side to side, como dices, son menos importantes que las foreadas. Las foreadas son las más importantes. De hecho, nosotros, los resultados de simulación que se han visto antes, las side to side vienen a ser como un orden de magnitud inferior a las de foreadas. Y en cuanto a si son importantes las de tipo onshore, no tanto tampoco, porque nosotros, de hecho, en el trabajo que comentaba antes, hacíamos cambio de viento precisamente para que se viera mientras se movía también la góndola y el efecto que tienen. En cuanto a lo que me comentas de offshore, de las flotantes, nosotros pensamos que cuando son, digamos, ancladas, en las que nosotros hemos trabajado, si las olas vienen en una dirección distinta a la de la, digamos, frontal de la góndola, ahí sí toma más importancia. Claro, no, es verdad, tiene sentido. En las offshore bottom fix, efectivamente, porque no puedes, bueno, si no puedes hacer mucho y si vienen en la otra dirección también son para tener en cuenta. Luego, con la que estáis trabajando así ahora más al final de 15 megavatios, esa es offshore bottom fix porque es gigantesca, supongo que no es onshore. Nosotros estamos usando en algunos trabajos como onshore, que sería que también como coger y no ponerle olas, pero es de que van fijas en la costa. Vale. O sea, que es offshore, la de 15 megavatios. Sí. Vale. Y luego, nada, os iba a preguntar por vuestra experiencia en el control de pitch individual, eh, que yo veo que es interesante y que se está abordando mucho desde el punto de vista académico, pero si los resultados piensas que pueden llevar a una mejora que sea rentable de implementar. O sea, si verdaderamente valdrá la pena implementar con la complejidad que añade un control de pitch individual en una turbina real. Bueno, complejidad, no sé si tampoco tiene tanta complejidad. Al final es hacer una transformada, que las presiones estaban ahí puestas, con unas matrices, añade más lazos, pero bueno, creo que tengan tampoco una complejidad excesiva. Todo depende luego ya de los controladores que utilices dentro del IPC. Sí, bueno, yo estaba pensando más en términos ya mecánicos, en términos de implementación real. Es que yo creo que, bueno, muchas turbinas ya te vienen preparadas para darle diferentes valores de pitch a los servomotores de cada una de las palas. Entonces, si eso está disponible, eh, O sea que sí que hay una mejora. la reducción que se consigue, nosotros creemos que es considerable. Se consigue las palas. Otra cosa es el tema que ya, por ejemplo, nosotros ahí nos perdemos un poco. Casi todas estas metodologías añaden, digamos, más esfuerzo en el pitch y por tanto en los servomotores. ¿Hasta qué punto es válido añadirle más esfuerzo a los servomotores? Nosotros trabajamos dentro de lo que son las limitaciones teniendo en cuenta la velocidad de cambio y los límites de máximo y mínimo. Pero no sabemos si, por ejemplo, empeorar ese esfuerzo en un 20% del pitch es mejor o peor que reducir las cargas un 10%. Ahí es donde nos perdemos un poco. Vale, muy bien. Pues por mi parte nada más, muchísimas gracias y reitero mi enhorabuena al grupo de trabajo y a ti por la presentación. Gracias. Yo tenía una preguntilla. Bueno, muchas gracias por la presentación y si nos podéis contar cómo calculáis cómo estáis calculando las DEL, si lo puedes contar un poco. Él se hace a partir de las series temporales y realmente yo no te puedo... bueno, tiene una serie de cálculos complejos, pero no soy yo el que hace ese cálculo.
lo hace Manuel, que es el que está haciendo la tesis doctoral. Entonces los tenemos a partir de los datos que sacamos en simulación. Hay una función, ahora mismo no me acuerdo cómo hay, que te venía también en las librerías estas que vienen con OpenFast, creo, que tenía un nombre, te venía ya preparada para hacer el cálculo a partir de MATLAB. Lo ha puesto Manuel Lara en el chat, me parece. Dice que utilizan MLive. Esa. Pues gracias, Manuel. Muy bien. Muchas gracias, Juan. No sé si tenemos alguna pregunta más. Bueno, yo Sí, tengo... Sí, sí, adelante. bueno, sí, quería preguntar sobre eh, ¿la industria es reticente a meter esos actuadores de pitch tan activos y demás o no habéis tenido ningún tipo de reticencia en ese sentido? ¿Eh? Y si se ha evaluado el posible desgaste de este tipo de actuación. Eh, Te puedo responder porque no hemos tenido contacto con la empresa que nos diga si eso es válido o no. Ese trabajo que hemos hecho de IPC, lo hemos hecho en colaboración con la gente de Dell. Con la gente de la industria no todavía contacto. No te sé decir. No, no lo sabe decir. Bueno, yo es que también me lo he planteado eso, digo, porque también estáis trabajando en ese tema y normalmente es muy reacia a cambiar los actuadores y demás, claro. Y Es una lo actuación que he continua en comentado pitch a lo mejor son reacios. antes a Matilde. Nosotros no sabemos, nos perdemos un poco al empeorar o al aumentar el esfuerzo del pitch de las variables manipuladas. ¿A qué punto se puede eso empeorar siempre y cuando se consigan beneficios? La reducción de carga. Sí. Bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, segundo. Gracias, Juan, otra vez. Yo tengo una cuestión muy breve por interés propio. Cuando trabajamos con otro tipo de sistemas, por ejemplo en olas, siempre hay un compromiso entre potencia y temas derivados de la dinámica, que no entre en Stalin en particular, que tienes que trabajar en un entorno de un punto de operación del flujo. Aquí en particular habéis, en este tipo de sistemas, por curiosidad, que habéis hecho el estudio, aunque quizás os habéis centrado más en la parte eléctrica, electrónica, pero en el tema de vibraciones, ¿habéis encontrado algún pico o algún rango de vibraciones, de resonancia o que sean a evitar en el estudio que habéis hecho vosotros? ¿En el estudio frecuencial de rangos de vibraciones o no, o nada Está en hablando particular? en offshore, con la ola. Sí, 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 bueno. Con la ola todavía hemos trabajado muy poco. Y si no la onshore, con las que habéis trabajado, ¿habéis visto algún pico de resonancias que sea evitar? Nada en particular. No. No, no, por curiosidad lo pregunto, ¿eh? Sí, sin más. Claro. No. Vale, vale. Bueno, pues nada más. Pues muchas gracias otra vez. Gracias por la charla, por la Yo presentación. tengo una pregunta. Ah, perdón. Adelante, adelante. Perdón. Ante todo, bueno, buenos días. Soy Paul Puleston de Argentina. Gracias, Juan, por la charla, muy buena y es un gusto conocerlos. No, en realidad tengo muchas preguntas, pero tengo un par muy cortas. La primera es, me quedé mudo cuando dijiste de la turbina de 15 megawatts. Es una curiosidad más que nada. ¿Cómo se complican, cómo se potencian los problemas de control en ese sentido? Si es que has detectado. Y la segunda tiene que ver con justamente con lo que planteó Segundo, respecto de la reticencia de industria, puede ser para vos o alguien que quiera comentarlo. Es qué tan la parte específica que te preguntó él está clara, todavía no estás metido con eso, pero no, era qué sensación tienen ustedes con la industria respecto a incluir cada vez controles más complejos. Evidentemente a nosotros nos interesa, a todos nosotros, o a la mayoría, pero uno nota que tal vez del otro lado no están tan interesados en complejizar los controladores. Si alguien tiene algo que decir, me interesaría escucharlo. Y no interrumpo más. Gracias. A ver, la primera cuestión, la turbina de 15 megavatios, como he puesto la presentación que está al final, hemos empezado a trabajar hace nada.
Entonces Bien. encontraremos más dificultades. Bueno, la dificultad es básicamente al tener mayor potencia, el compromiso pues mayor, porque claro, las cargas a las que se ven sometidas también van a ser mayores. Pero en principio estamos aplicando las mismas técnicas de control. Estamos Bien. las más complejas. Y luego en cuanto al tema de la industria, la reticencia a utilizar controladores más avanzados. Antes no tenemos todavía contacto con lo que son las empresas comerciales de los generadores, pero yo me imagino que si tú les vendes las ventajas que puedes conseguir con las metodologías adicionales que planteamos nosotros, pues, sí. Y ya con eso, comento al final, estamos ya intentando ver cómo conectar OpenFAB con lo que serían los PLC para que la información fuese mucho más directa. No le está vendiendo un controlador ahí que está hecho solamente en C o en Simulink con su esquema, sino le vende algo, mira, está implementado en un controlador PLC y funciona. Que de esa manera no serían tan reticentes. Pero vuelvo a lo mismo de antes. Tenemos ahí una cierta desinformación en cuanto a saber hasta qué punto podemos mejorar el esfuerzo que le exigimos a los servos de pitch que serían aceptables. Una poca, a lo mejor esa información necesitaríamos que nos la diesen desde la industria. Te agradezco mucho y muy buena la charla. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Ahora sí, gracias Juan otra vez. Si no hay más preguntas, pues pasamos a la siguiente charla. ¿Mm?